Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo también con confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. En esta oportunidad continuaremos abordando uno de los episodios importantes en el desarrollo del libro de Génesis de la Biblia. Quiero antes que nada darte las gracias porque desde que comenzamos en el año a abordar este tipo de relatos ha tenido un impacto significativo esto en las estadísticas del canal, ayudándonos un poco a seguir creciendo, y eso lo valoro, lo aprecio y significa mucho para mí. En esta oportunidad elegí para este contenido un tema fundamental, y es uno de los relatos que para algunos representa ser impactante y controversial dentro de la historia religiosa, e incluso podríamos hablar de la literaria. Es decir, ese sacrificio por parte de Abraham de su hijo Isaac. Antes de entrar en detalles, es importante hacer un breve resumen para aquellos que no están familiarizados con esta historia. En el Antiguo Testamento, Dios, como aquel ser todopoderoso que ya hemos abordado y hemos visto su sistema de justicia, también la comprensión del ser humano, del punto de vista de Adán y Eva, incluso hemos analizado el tema de Noé y tantos otros capítulos que hemos abordado y seguiremos abordando con el tiempo. Dentro de todo esto, nos encontramos con que Dios pone a prueba a Abraham, pidiéndole que sacrifique a su hijo como acto de obediencia y fe. Abraham en ningún momento lo duda, se dispone a hacerlo, pero en el último momento Dios interviene, le habla y detiene el sacrificio, proporcionando un carnero para ser sacrificado en lugar de Isaac. Simplemente escuchando esto nos planteamos una serie de preguntas lógicas en el tema de la naturaleza de la fe ciega hacia Dios, también la obediencia e inclusive la moralidad. Lo primero que nos viene a la cabeza es ¿qué tipo de Dios pide a un padre que sacrifique a su propio hijo? ¿Cómo podemos reconciliar este acto bíblico con nuestra comprensión actual de la moralidad y la ética? Ante todo esto existen diversas interpretaciones de este relato. Algunos ven en él una prueba de absoluta fe y obediencia de Abraham hacia Dios, mientras que otros lo interpretan como una crítica a la idea de obedecer ciegamente a una autoridad divina, incluso cuando esta obediencia parece contradictoria con nuestros valores morales. Desde un punto de vista literario, el relato del sacrificio es una obra maestra de la narrativa antigua. A medida que se va desarrollando, y si tienes la oportunidad de leerlo, te recomiendo que lo hagas, porque observamos la riqueza de los detalles y la tensión dramática que se construye a lo largo de esta historia. Desde el momento en que Dios manda su orden a Abraham de que tome a su hijo como sacrificio, hasta el momento culminante
en el que se detiene la mano de Abraham, cada palabra está cargada de significado y simbolismo. Es decir, es un ejemplo claro de cómo se debe escribir una historia para causar tensión, y en el último momento tuvo un cambio en la trama que esperaba, lógicamente, el lector. Es importante no pasar por alto que dentro de los simbolismos de esta historia y su metáfora es que veamos todo esto como una reflexión del sacrificio supremo y la obediencia absoluta a Dios. Abraham es la figura central de la historia, es decir, él representa una fe inquebrantable y la disposición para obedecer incluso en las circunstancias más difíciles. Mientras tanto, Isaac simboliza la inocencia y la obediencia filial, aceptando en todo momento su destino sin resistencia. Obviamente, en todo esto observamos que a pesar de esta prueba, fueron muy bien recompensados por su obediencia, y esto es fundamental para el futuro de la narrativa bíblica de este pasaje en adelante. Sin embargo, es normal que nos planteemos dilemas éticos y morales. Por lo menos el tema de ¿debe tan siquiera un padre poner a su hijo en peligro por la fe? ¿Estaba Dios poniendo a prueba la fe de Abraham o su ética como padre? Es decir, debemos no aceptar ciegamente la historia, sino reflexionar sobre los límites de la obediencia religiosa y la moralidad humana, precisamente en nuestros tiempos, donde estos conceptos, según hemos visto incluso en las noticias y casos de la vida real, a veces se desdibujan las barreras entre el relato bíblico y personas que sienten que han sido llamados, pero no precisamente esto cumple con la realidad, y ocurren casos muy complejos, tristes y dolorosos para las familias, por lo que debe servirnos más que nada como un momento de debate, de pensamiento crítico sobre los límites de la ética, qué quiso decir Dios, hacia dónde debe pensar la humanidad esto. Es necesario llegar a poner a prueba la obediencia de una persona para recompensarla, entendiendo que esto fue planteado por un ser superior. Es decir, la intervención divina, meramente desde el punto de vista bíblico y de esta historia, es uno de los puntos más impactantes, porque si Dios no estuviera de por medio, lógicamente nada de esto estaría justificado. Y es que cuando a último momento llega y detiene a Abraham y se sacrifica, en ese caso a un carnero, esta intervención final subraya el mensaje central de la historia: la fidelidad y la misericordia de Dios hacia sus seguidores, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Inclusive que no haría que una persona cometa atrocidades en su nombre solamente por vanagloriarse o por el hecho de ser el ser supremo que es Dios. Este relato bíblico, al igual que otros tantos que hemos abordado y que tienen muchos años de antigüedad,
sigue siendo relevante en la actualidad. Debemos cuestionar nuestras creencias y valores, así como reflexionar sobre el papel de la fe en nuestras vidas. A modo de conclusión, el sacrificio de Isaac es mucho más que un mero relato bíblico. Es una poderosa reflexión sobre la fe, el sacrificio, los límites y la relación entre Dios y la humanidad. A través de un análisis literario y teológico, podemos apreciar la profundidad y complejidad de este relato, así como su relevancia continua en la historia de la religión y la literatura. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo para que otros conozcan más de la Biblia. Te espero la próxima.